Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Hay un tema de sumo interés desde que comenzó toda esta situación y es el tema alquileres. La gente no puede trabajar, tiene que cumplir con los alquileres. Quien alquila una casa tiene la necesidad de cobrar. No se puede salir a hacer ni el pago ni la cobranza. Hay un montón de situaciones, si se puede aumentar o no, si se puede rescindir o no un contrato, en el marco de toda esta situación que nos cambió muchísimo las reglas de juego, por decirlo de alguna manera, como sociedad. Vamos a hablar y agradecemos muchísimo la atención de uno de los integrantes del Colegio de Martilleros y, por supuesto, amigo de la casa, Gerardo Bianchi, que está en línea. Gerardo, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo va? Muy bien. Gerardo, bueno, desde el principio de toda esta situación, el aislamiento obligatorio, se comenzó a hablar del tema alquileres y como prácticamente en todas las actividades nos encontramos con muchísimas dificultades. ¿Cuáles son las medidas que ha tenido que adoptar el sector a partir de la implementación de este aislamiento? Bueno, en principio, cuando salió el decreto presidencial, fue una catarata de llamados de todos lados, desde toda la zona que atendemos nosotros del colegio, consultando cómo se iba a trabajar, qué íbamos a hacer, qué iba a pasar. Son todas dudas que tuvimos en todos los rubros, en todas las profesiones. Nosotros imaginábamos un panorama bastante desolador, muy complicado, porque, como vos decías, hay mucha gente que está complicada con sus trabajos, no puede abrir sus oficinas, no puede atender sus profesiones. Por suerte nos hemos equivocado. Todo lo que presumíamos allá por el 24, 25 de marzo, por suerte nos equivocamos porque la gente ha respondido bien. Los alquileres se han pagado en vivienda un 70, un 75% en general en toda la provincia de Buenos Aires, y Pehuajó cumplió con esos parámetros, y en comercios un 60, 65%. Claro está que el que tiene el negocio cerrado y no puede atender está con dificultades de pago y con preocupación, entendible. Pero lo que hay que destacar es que la gente, todos, están pensando en cómo pagar las obligaciones. No se ven aprovechamientos de parte de los inquilinos para con el propietario de no pagarle. Sí hay una preocupación, que todos la tenemos, de cuál va a ser el futuro, y más que nada en lo comercial, ¿no? Claro. Bueno, justamente de esto hablábamos, tal vez uno trabajando y teniendo su actividad diaria organizada, puede prever que en 15, 20 días, tal vez un mes, pueda de todas maneras sostener su economía. Ahora, se está hablando de extender toda esta situación unos 15 días más y ya ahí es donde comienza el foco de la preocupación, porque pasó un mes para muchos sin generar recursos. Sí, claro. Yo entiendo que la prioridad número uno tiene que ser la salud y estoy de acuerdo en ello. También veo con preocupación, porque a mí también me toca el caso de qué va a pasar con la economía. Y supongo que en algún sector, en alguna parte, va a tener que estar el Estado respondiendo a eso. Pero bueno, esto se va a tener que ir viendo en el día a día y de acuerdo a los resultados que haya en salud, supongo. Bien. Hoy por hoy, ¿rige alguna medida del tipo no incrementar los precios de alquileres o no rescindir contratos durante el lapso que dure el aislamiento? Sí, perfectamente definido por el decreto 320 del 2020. A todos nuestros clientes, propietarios o inquilinos, hemos hecho el esfuerzo de explicarle, aunque muchos ya lo saben, cuáles son los alcances del decreto. En principio, el decreto dice que desde que se dictó la norma, desde el 20 de marzo, los alquileres quedan congelados por 6 meses, igual que las renovaciones. Todo contrato que se vencía puede ser continuado a voluntad del inquilino por 6 meses más. Esto es hasta septiembre de este año inclusive. Bien. Aquellos alquileres que tenían pactado un incremento mensual, ¿sí? Y yo estoy dando el ejemplo de, supongamos que se pagaban 10.000 pesos y por contrato correspondía aumentarlo a 12.000, las opciones que tiene el inquilino son dos. Puede pagar el aumento como estaba estipulado por las partes,
o puede acogerse al decreto 320 y decir, yo voy a pagar lo que estaba pagando en marzo, 10.000 pesos. En octubre se tiene que ver cuánto no se actualizó, cuál es la deuda que se acumuló, y esa deuda el inquilino puede optar en pagarla en 3 o 6 cuotas. ¿Se entiende? Sí. Es decir, el aumento se va a pagar igual, lo que se hace es diferirlo. El decreto no habla de no pagar, claro. Habla de congelar alquileres y de prorrogar contratos vencidos. Y de que no permite los lanzamientos, ¿sí? No permite que se demande un desalojo. Bien. ¿Sí? Bien. Pero no habla de no pagar. Ahora bien, los inquilinos informados del decreto, que a todos se lo mandamos, yo te diría que el 95% en mi caso, y en general anduvo en un número parecido, todos agradecieron la información y todos optaron por pagar como corresponde. Claro. Nadie quiere generar deudas. Reitero, salvo las personas que están complicadas con sus ingresos. Obviamente hay que entender y acompañar la situación y tratar de solucionar de la mejor manera posible. No nos olvidemos que nosotros somos intermediarios, representamos tanto al propietario como al inquilino. Nosotros tenemos que trabajar para que la relación de las partes vaya por buen término. Ahora, ¿qué ocurre si bien los porcentajes de quienes han podido cumplir son altos? ¿Qué ocurre con aquel porcentaje que es menor pero que no ha podido cumplir con el pago del alquiler, que no está generando sus ingresos? Digo, ¿hay una flexibilidad? ¿Hay un acuerdo? ¿De qué manera se está manejando en este sentido? Bueno, en ese caso, todos pasan a ser casos particulares. Hay que ver, de acuerdo a lo que le está pasando al inquilino, trasladárselo al propietario y ver cómo éste reacciona. Bien. En la gran mayoría el propietario está acompañando la situación del inquilino, porque todos estamos viendo que la situación es compleja, es genérica, es para todos igual, no es que el inquilino de un inmueble no va a pagar porque le pasó algo, se fundió porque tuvo un mal manejo. No, acá está pasando por razones de fuerza mayor. Entonces los propietarios están viendo que la situación es compleja y están entendiendo la situación de cada inquilino, pero cada uno tiene su factor. Claro, es una decisión, digamos, de las partes en un acuerdo, entendiendo todos que nadie generó esta situación. La preocupación son razones mayor, de fuerza mayor, claro. Son razones de fuerza mayor, no la genera el inquilino. Acá la está generando un virus. Bien. Gerardo, y en caso de que, digo, y por ahí para llevar tranquilidad a aquellos que no pueden, por estas razones de fuerza mayor, no pueden pagar su alquiler, repetir esto que es importante, no podrían desalojarlo, pasará esta situación y después verán de qué manera se pondrán, digamos, al día con la deuda que se pueda haber generado. El decreto en ese aspecto le da tranquilidad al inquilino que no puede cumplir, que no va a ser desalojado ni va a ser intimado judicialmente porque no se puede. Tanto Durante en lo comercial como en lo particular. Exactamente. Bien. Exactamente. Rige a los alquileres. En general. No a los alquileres de extensiones grandes de campo. Hay cosas puntuales que tienen que ir pormenorizadas, pero en general el que alquila una vivienda para vivienda familiar o un pequeño local está amparado por el decreto. Bien. Yo lo que recomiendo es que consulten con su inmobiliaria amiga o con su asesor legal para tener mayor tranquilidad por si no se entiende bien el alcance del decreto. Con esta nota no alcanza, pero que no dejen de consultar, que en general el panorama es bueno y entendible. Bien. Lo fundamental es que está garantizado por el decreto que la persona no pierda ni el local ni la vivienda hasta tanto pase esta situación, y después, en caso de que no haya podido cumplir, tendrá la posibilidad de actualizarse con su deuda. Claro, exactamente. Lo que sí tiene que tener en cuenta es que estaría generando deuda a octubre. Sí, es clarísimo. Pero yo recomiendo el diálogo entre las partes o con el profesional interviniente. Fundamental. Bien. Son muchas las consultas que están recibiendo, en tu caso particular, digo, respecto de toda esta situación.
Bueno, hoy mermaron las consultas, ya te digo, del 20 de marzo al 5 de abril fue terrible, los teléfonos estaban al rojo vivo porque teníamos consulta de los clientes más de los profesionales de toda la zona que consultaban al colegio. Y nos teníamos que repartir las consultas entre presidente, tesorero, secretario, pero bueno, hoy todo el mundo entiende, se han hecho muchas reuniones por internet, con el clásico Zoom u otros programas que hay en la actualidad con lo que se está trabajando de manera virtual y se han limado muchas dudas que había hace 15 días atrás, 20 días atrás. Pero al principio me imagino una situación bastante compleja, como ocurrió en varios sectores, digo, esto el miedo a perder lo que uno tiene, de no poder cumplir, de no poder pagar. En el caso de los servicios incluidos dentro de, digamos, del mismo alquiler, ¿también hay algún tipo de restricción, hay algún tipo de protección para con el inquilino? Entiendo que sí, que no se pueden cortar, pero no están incluidos en el alquiler. Bien. Son aparte, son gastos aparte. Hablamos de luz y gas, por ejemplo. Claro. Claro, entiendo que no están cortando, seguramente se deben estar generando deuda, porque la mayoría de la gente está previendo el tema alimentario por sobre todas las cosas, ¿no?, de su familia. Bien. Gerardo, te agradecemos muchísimo por todas estas aclaraciones. Es importante llevar tranquilidad, sobre todo a la comunidad y a la gente que está un poco más complicada con toda esta situación, y por supuesto estaremos en contacto en la medida que vayan surgiendo nuevas consultas. Sin ningún problema, a disposición de la gente para lo que necesiten. Bien, muchísimas gracias. Muy bien, y a cuidarse, a quedarse en casa. Abrazo. Ojalá todos lo cumplamos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gerardo Bianchi del Colegio de Martilleros dando las explicaciones de cómo se está manejando el sector inmobiliario, sobre todo con alquileres de viviendas y pequeños comercios en el marco de esta pandemia.